Muy buenos días, señor presidente Felipe Calderón, señores secretarios, señores gobernadores, señoras y señores. El año 2011 cerró como uno de los años de mayor sequía en toda la historia de registros del país. El monitor de sequía, que es un sistema de pronóstico y de revisión climatológica del Servicio Meteorológico Nacional en coordinación con los servicios meteorológicos de Estados Unidos y Canadá, clasifican al norte de México y al sur de los Estados Unidos como una de las sequías más graves en toda la historia de registros. En el caso de los estados cuyos gobernadores nos acompañan el día de hoy, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, representa el año más seco en dos de los casos y el segundo en los otros. Desde mayo del año pasado, el Servicio Meteorológico Nacional le da un seguimiento diario tanto a los pronósticos como a este monitor de sequía. En junio del 2011, el presidente Felipe Calderón convocó al Gabinete y a la Comisión Nacional del Agua para autorizar acciones y recursos extraordinarios. Primero, para apoyo en el abastecimiento de agua potable y segundo, fundamentalmente, mejorar la eficiencia del uso del agua agrícola. Fundamentalmente acciones muy sencillas y emergentes como nivelación de terrenos, impermeabilización y entubamiento de ductos de canales secundarios, equipamiento de plantas de bombeo y de sistemas de compuertas. La Comisión Nacional del Agua negoció el plan de riego para el ciclo otoño-invierno con todos los distritos de riego en esta región y también con las unidades de riego, logrando reducir en los casos de alto consumo de agua y también el cambio de patrón de cultivos, fundamentalmente de granos a oleaginosas. Estas acciones permitieron un ahorro hasta de un 20% en estos estados afectados y gracias a esa medida, hoy las presas en el noroeste del país, la zona más afectada, mantienen niveles del orden del 40%. También, gracias a estas acciones preventivas, la Comisión Nacional del Agua aprobó 559 dictámenes para la declaratoria de desastre natural por parte de la Secretaría de Gobernación, tanto para la aplicación del Fondo Nacional de Desastres como el programa Cadena, que es el componente de apoyo a desastres naturales en el campo. En el 2012 se da un mayor énfasis al abasto de agua potable en las regiones con problemas de abastecimiento y en este caso particular se autorizó a la Comisión Nacional del Agua para la aplicación directa de 900 millones de pesos para la reposición de 253 pozos profundos, el equipamiento de 262 y la rehabilitación de 119 galerías filtrantes. Asimismo, se han autorizado 701 millones de pesos para aplicación de manera directa en el revestimiento de 46 kilómetros de canales, en el entubamiento de 100.5 kilómetros de canales interparcelarios, el revestimiento de 210 kilómetros de canales secundarios, la rehabilitación de 10 sistemas de grandes plantas de bombeo, la rehabilitación de más de 500 pozos profundos para uso agrícola y la construcción de tomas hidrantes en los distritos de riego con tecnificación de riego. Adicionalmente, el presidente Felipe Calderón autorizó la solicitud por parte de la CONAGUA para la modificación de las reglas de operación en los 5 programas que la Comisión Nacional del Agua aplica tanto para agua potable como para tecnificación de riego. En el programa de rehabilitación, modernización y equipamiento de distritos de riego, la aplicación directa de 599 millones de pesos. En el programa estabilización de cuencas y acuíferos, la aplicación directa de 542.5 millones de pesos. En el programa infraestructura de distritos de riego, 302.5 millones de pesos. Asimismo, los programas de agua potable y saneamiento que la Comisión Nacional del Agua ejecuta con contraparte de los estados y municipios, el programa de agua potable para zonas urbanas y el programa de agua potable y saneamiento para zonas rurales. En el primero, la aplicación de 1.256.23 millones de pesos
y en el programa para zonas rurales 786.6 millones de pesos. Esto nos da para los estados con afectación de sequía una aplicación de los programas de la Comisión Nacional del Agua por 3.511.98 millones de pesos que se van a aplicar con flexibilización de acuerdo a las solicitudes y negociaciones y decisiones de los propios gobernadores de los estados. Con estas medidas nosotros consideramos que se previene lo que es un fenómeno natural que tenemos que analizar objetivamente y trabajar coordinada y solidariamente todos los mexicanos. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano licenciado Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social. Señor Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, señora Margarita Zavala, señores gobernadores de Chihuahua, de Durango, de Coahuila, de Zacatecas, de San Luis Potosí, señores secretarios de Estado, señoras, señores. México vive la mayor sequía en su historia. Para enfrentar esta seria situación que afecta a miles de mexicanos, mexicanas, el presidente Calderón nos ha indicado reforzar con la más alta prioridad la ayuda humanitaria para apoyar a todas las familias afectadas por este desastre natural con agua, alimento, cobertores y empleo temporal. Nada es más importante que el ser humano. Hablando de agua para el consumo humano, es importante mencionar que fue en mayo del 2011 cuando iniciamos el programa para llevar agua con pipas y cisternas e instalar tanques de 5 y 10 mil litros en comunidades que en aquel entonces empezaban a sufrir sequía. En aquel mayo estamos hablando de 30 comunidades iniciales. La cifra siguió creciendo cada semana y hoy estamos atendiendo a 1.600 comunidades afectadas por la sequía, donde viven 2 millones de personas. En Internet tenemos un mapa donde se puede consultar estas comunidades, donde se encuentra el nombre de la comunidad, se encuentra la población, el número de familias, el consumo futuro de agua, estimando el peor de los escenarios, incluso que no lloviera, por ejemplo, los próximos 6 meses. También se contempla la fuente de abastecimiento, junto con las autoridades municipales, junto con Conagua, hemos determinado la fuente de abasto de agua para los próximos meses en el peor de los escenarios y si fuera necesario, el presidente de la República ha autorizado perforar pozos exclusivamente para el consumo humano. Hemos distribuido 400 millones de litros de agua. ¿Qué significa esto? Más o menos 40 pipas de 10,000 litros en coordinación con las autoridades municipales y estatales. Si no lloviera en los próximos meses, estimamos que vamos a ocupar el equivalente a más o menos 500,000 vueltas o viajes de pipas de 10,000 litros cada una. Ayer lo dijo el presidente, si las pusiéramos juntas, formaríamos una fila con esta cantidad de pipas que atravesaría el país con 4,000 kilómetros desde Mérida hasta Tijuana. Nos hemos preparado para ello y ya tenemos asignados los recursos por la Secretaría de Hacienda necesarios para que no falte agua para consumo humano a ninguna familia de nuestro país, como ha sido la indicación del presidente de la República. La segunda vertiente de ayuda humanitaria es el abasto alimentario. Hemos entregado, desde que arrancamos el programa a la fecha, 255,000 paquetes alimentarios que han sido avalados por el Instituto Nacional de Nutrición, por su contenido en proteínas y carbohidratos. Vamos a multiplicar este apoyo, lo vamos a multiplicar de manera sustancial para que, como dijo el presidente Felipe Calderón ayer en Zacatecas, ninguna familia afectada por la sequía se quede sin recibir agua y alimento. Para evitar especulaciones, a veces de mala fe, que pueden causar un gran daño,
A través de DICONSA tenemos garantizado el abasto de alimentos básicos de los mexicanos que viven en las comunidades rurales y en las zonas de alta marginación, donde contamos con cerca de 25,000 tiendas. La tercera vertiente es la de entrega de cobertores. En respuesta a las heladas y frentes fríos, pusimos en marcha un programa para entregar 500,000 cobijas a las familias en las comunidades afectadas. El pasado mes de noviembre, el presidente Felipe Calderón inició la entrega de este apoyo a todo el país en la Sierra Tarahumara. La cuarta vertiente de apoyo, de ayuda humanitaria, es el programa de empleo temporal, que brinda un ingreso a las familias en la realización de obras que benefician a su comunidad o parcela. En las inundaciones, por ejemplo, hemos puesto en marcha los programas Cada quien limpia su casa y Cada quien pinta su casa, con una gran participación ciudadana. En los estados más afectados por la sequía, hemos apoyado 69,000 jefes de familia con una inversión de 190 millones de pesos. En los próximos meses vamos a multiplicar por 4 el programa de empleo temporal enfocado a las comunidades afectadas por la sequía con un monto de 750 millones de pesos. Y adicionalmente, para este 2012, vamos a volver a censar en las zonas seriamente afectadas por la sequía para identificar familias susceptibles de incorporarse al programa Oportunidades para que puedan recibir apoyos en alimentación, salud y becas para enviar a sus hijos, a sus hijas a la escuela. Además, adelantaremos el pago de oportunidades. Vamos a ampliar la cobertura del programa 70 y más en las zonas urbanas, iniciando por las de mayor pobreza, con especial atención a las afectadas por la sequía. Con el doble propósito de generar, por un lado, empleo y, por otro, evitar enfermedades, sobre todo en nuestros niños, niñas, vamos a trabajar para que en los estados más afectados por la sequía no haya en los próximos 6 meses ninguna familia viviendo con piso de tierra. Todas estas acciones se han puesto en marcha con total transparencia y rendición de cuentas. Y así seguiremos. Por ello, se han conformado comités comunitarios de transparencia con el objeto de administrar el agua y el alimento para evitar cualquier uso partidista o desvío. Para el caso de pueblos indígenas, de nuestros hermanos rarámuris, tepehuanes, mexicaneros, huicholes, trabajamos en coordinación con la CDI a través de los más de 100 albergues ubicados en las zonas de sequía. El presidente Calderón nos ha pedido encabezar la ayuda humanitaria con la más alta prioridad. México ha pasado, en los últimos años, por serios problemas relacionados con desastres naturales, como inundaciones y heladas, como nunca antes se habían registrado. Recordemos Tabasco, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, tan solo por citar algunos. Con trabajo, compartiendo el mismo objetivo, con participación ciudadana y solidaridad, ha sido como hemos salido adelante. Nunca hemos preguntado de qué partido eres, porque tenemos claro que antes de formar parte de un partido político, todos somos mexicanos. Eso es lo que nos une, lo que nos hace fuertes, lo que nos hace dar lo mejor de nosotros en los momentos más difíciles. Los hemos superado y estoy seguro que de este desastre natural, propiciado por el cambio climático, más grande aún que los anteriores, también saldremos adelante. Lo tengo claro. Lo que nos une por encima de cualquier diferencia es nuestra casa común, nuestro México, el único país que tenemos. Muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Con su permiso, señor presidente, señora Margarita, señores gobernadores, amigas y amigos. El cambio climático es una realidad en el mundo y México no está exento de esta situación. Tan solo en 2011 enfrentamos al mismo tiempo heladas, sequías e inundaciones. Ante esta nueva condición, el Gobierno federal ha instrumentado políticas y programas orientados a proteger, en primera instancia, a los seres humanos y también a preservar su patrimonio y sus capacidades productivas. En la construcción de este andamiaje institucional ha sido valiosa la participación de productores, legisladores, secretarios de Desarrollo Agropecuario, agentes financieros, además de institutos y centros de investigación nacionales y extranjeros. Uno de los instrumentos de política pública más valiosos en la última década y en el cual México mantiene liderazgo internacional es el aseguramiento catastrófico, que en 2003 inició con una cobertura de apenas 95,000 hectáreas de cultivos y que en 2012 busca llegar a los 10 millones de hectáreas con la colaboración de los gobiernos estatales. En el caso de la ganadería, en 2006 se inició con 261,000 unidades animal y para 2012 la meta es llegar a casi 6 millones. Al arranque de esta administración, los recursos públicos destinados al manejo de riesgos propios de la agricultura, climáticos, de mercado y sanitarios, eran 8,800 millones de pesos, un 15.5% del total del presupuesto de la Secretaría. Y en 2011 fueron del orden de 18,760 millones de pesos, más del 25% de dicho presupuesto. En cuanto a sistemas de monitoreo y predicción, hoy disponemos de un Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del INIFAP, ubicado en Aguascalientes, el cual sirve para pronósticos de lluvia y temperatura, predicción de cosechas, análisis de impacto en cultivos, análisis de desastres naturales bajo cambio climático y pronósticos estacionales de lluvia por cultivo. Con base en lo que los expertos han venido marcando para desarrollar esquemas de agricultura de conservación, México se ha colocado a la delantera con la iniciativa más importante de las últimas décadas en materia de seguridad alimentaria, el Masagro. Este programa, orientado a incrementar la producción y productividad de maíz y trigo, representa una nueva visión de la agricultura, pues está enfocado a la modernización sustentable de las prácticas agrícolas que realizan los pequeños productores mexicanos. El PROGAN es otro programa dirigido a la conservación de recursos naturales y que beneficia directamente a casi 500,000 ganaderos que realizan su trabajo en 375,000 unidades de producción pecuaria. Bajo este esquema, se efectúan actividades para el cuidado y conservación de agostaderos en casi 59 millones de hectáreas. Por otro lado, desde el año 2002 se encuentra en operación el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria, PESA, que nació de una iniciativa de la FAO y Zagarpa y que contribuye al desarrollo de la agricultura familiar en localidades de alta y muy alta marginación. En esta administración, el PESA inició con un presupuesto de 561 millones de pesos, pero en 2012 alcanzará los 2,628 millones de pesos, apoyando 280,000 proyectos para cerca de 200,000 familias ubicadas en 1,000 municipios de alta y muy alta marginación. Este programa atiende hoy a 9 de los 19 estados que resienten los efectos de la sequía, con obras que incluyen almacenamiento de agua y producción de alimentos para autoconsumo. Desde el año 2004, la Comisión Nacional de Zonas Áridas, CONAZA, fue sectorizada a la Zagarpa para promover el desarrollo de las zonas áridas y marginadas del país. Ante las primeras evidencias de una sequía prolongada en los estados de Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, en el primer trimestre de 2011, la CONAZA arrancó el proyecto de desarrollo de zonas áridas con obras de revegetación de tierras para pastoreo y de captación de agua en pequeñas obras hidráulicas.
La respuesta del Gobierno federal al fenómeno de la sequía ha sido oportuna y responsable, a través de una estrategia de atención integral que arrancó en septiembre de 2011 y que implicó una inversión superior a 5,000 millones de pesos, operados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Sedesol, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Semarnat, Conagua y la Secretaría de Agricultura, entre otras dependencias federales. Como lo han visto, juntos hemos construido y aplicado medidas contra el cambio climático, pero nos falta mucho por hacer. Hoy, ante la temporada de estiaje, es necesario profundizar las medidas que nos ayuden a atender y a proteger a la población más vulnerable, adoptar medidas que salvaguarden su capacidad productiva y garantizar el abasto de alimentos a la población. El nuevo Plan Integral de Atención a la Sequía 2012 será el soporte para este propósito. Dentro de este Plan Interinstitucional de Atención a la Sequía 2012, las entidades federativas cuentan con 3 vías complementarias entre sí para hacer llegar recursos al campo. Los fondos en concurrencia, a los que el Congreso asignó casi 4,000 millones de pesos y cuyas reglas de operación permiten atender proyectos que quedaron pendientes del año 2011 a efecto de dar continuidad entre un ejercicio presupuestal y otro. Los seguros catastróficos o cadena, como se conocen coloquialmente, cuyos convenios están ya disponibles y abiertos para firma de los señores gobernadores hasta el 15 de marzo y que incluyen nuevas modalidades para los productores comerciales, como el pago de créditos bancarios para evitar caer en cartera vencida. Sumando 2,600 millones de pesos federales con 500 millones estatales, podríamos alcanzar una suma asegurada de 24,000 millones de pesos contra todo tipo de riesgo climático, sequías, inundaciones, heladas, huracanes, ciclones, incluyendo terremotos y deslaves o movimientos de tierra. Finalmente, la tercera herramienta es el Fondo de Infraestructura, que es un fondo nuevo que por primera vez asigna el Congreso a las entidades federativas hasta por 8,000 millones de pesos y del cual el secretario Meade dará mayores detalles adelante. Finalmente, a los señores gobernadores y a las organizaciones de productores les reitero nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta en la aplicación de medidas que nos permitan sostener el desarrollo productivo del campo y con ello mantener el ingreso de las familias que dependen de esta actividad. Muchas gracias. Toca el turno, en el uso de la palabra, al ciudadano licenciado Jorge Herrera Caldera, gobernador del Estado de Durango, en representación de las entidades federativas afectadas por la sequía crítica. Muy buenos días, tengan todas ustedes. Saludo con afecto al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, y también con mucho afecto a su señora esposa. Amigos gobernadores de los estados de Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas, distinguidos funcionarios federales, agradezco a nombre de mis compañeros gobernadores la amable invitación que nos hicieron para participar en este importante acto. Como todos sabemos, México enfrenta hoy las graves consecuencias de la sequía más severa de los últimos 70 años. Se trata de una de las expresiones más dramáticas del cambio climático. Se trata de una tragedia silenciosa y prolongada que es, en muchos sentidos, más dolorosa y dañina que otros desastres naturales que están muy a la vista, a diferencia de la sequía, que es muy silenciosa e invisible sus consecuencias. En las zonas urbanas, la gente sabe muy bien lo que significa quedarse un día entero sin agua.
y cuando este sucede, pues se crea realmente un verdadero conflicto. Imaginemos ahora lo que representa para la gente del campo quedarse más de un año sin una sola gota de agua. En nuestros estados ya tenemos 17 meses que no nos llueve. Son 19 estados afectados por la sequía. Se han perdido cultivos, se ha desplomado el hato ganadero, se han perdido los ingresos de los productores rurales y no solamente el ingreso, se está perdiendo el patrimonio de nuestra gente del campo. Estamos hablando de más de 2 millones de hectáreas siniestradas y de cientos de miles de animales muertos en el norte del país. De todos los efectos de la sequía, en estos momentos el reto es la falta de agua para consumo humano y la falta de alimentos básicos para la población afectada. Es importante comentar, son cientos de comunidades que dependen del autoconsumo. Hoy los estados afectados tenemos las graves consecuencias de que el 80% de la superficie cultivable prácticamente no hay absolutamente nada de cosecha y que en dichas zonas la mitad de la producción se destina al autoconsumo, principalmente de maíz, de frijol y de avena. Cientos de comunidades dependen de este autoconsumo y por eso vemos consecuencias como las que hemos en los últimos días presenciado de la falta de alimentos de los tarahumaras en Chihuahua. Un grave problema que se está dando ya en nuestros estados es el éxodo de indígenas huicholes, tepehuanos, de la Sierra de Durango y de Zacatecas a poblaciones urbanas más cercanas. Y esto también tendrá consecuencias que aún no podemos medir. Otro grave problema es sin duda los incendios forestales. Quiero manifestarles que de noviembre a enero llevamos ya en el norte 35 incendios forestales. Y los incendios empiezan siempre en febrero y marzo. Recordemos la gran catástrofe por incendios forestales que sufrió Coahuila el año pasado. Y lo que empieza ya a darse en nuestros estados, tenemos que hacer un esfuerzo súper extraordinario porque no sabemos cómo se van a venir, de qué tamaño y de qué magnitud los incendios forestales que, repito, empezaron ya en noviembre. Por todas estas acciones, ante estas consecuencias que estamos viviendo por la falta de lluvia, que aquí estamos 5 estados, sin duda de los más afectados, según los registros de CNA. Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, que en San Luis Potosí está lo que se llama la sequía más extrema, Zacatecas y Durango. En este sentido, nos motiva mucho el compromiso del Gobierno de la República, ratificado el día de ayer en Zacatecas, de garantizar que ninguna familia le va a faltar agua y comida. También nos estimula el anuncio formulado por el presidente de la República, licenciado Felipe Calderón, en el sentido de que habrá de destinarse más de 33,000 millones de pesos del presupuesto federal
para el programa de atención integral a la sequía. Y por supuesto, valoramos y reconocemos ampliamente la iniciativa del presidente Felipe Calderón de firmar hoy, aquí, el decreto mediante el cual habrá de orientarse los esfuerzos presupuestales de atención a la sequía de una manera más ágil y expedita. En un marco de nuestras posibilidades financieras, los estados y municipios hemos venido canalizando desde septiembre del año pasado esfuerzos y recursos coordinados con la Federación a la atención de este gran reto que es la sequía. También hemos logrado asignar, con el respaldo de nuestros respectivos congresos, recursos estatales adicionales para atender la sequía en nuestros respectivos presupuestos en 2012, lo cual, sin embargo, resultan insuficientes frente a la magnitud del desafío. En este contexto, consideramos un acierto la decisión presidencial de conjuntar todos los instrumentos de las diferentes dependencias y organismos del Gobierno federal con incidencia en el campo bajo un programa integral que permitirá mejorar la capacidad de atención de la sequía. También es una decisión afortunada destrabar mediante este decreto algunos de los obstáculos que dificultan la ejecución de programas y el ejercicio de los recursos federales para el campo. Celebro en particular el compromiso de poner como primera prioridad la ayuda humanitaria en materia de suministro de agua y comida para la población, así como la decisión de autorizar a la Comisión Nacional de Agua para que ejerza de inmediato los recursos para obras hidráulicas e hidroagrícolas de manera directa, sin condicionamiento alguno a los famosos paripasos por parte de los gobiernos locales y los municipios. El mismo tratamiento solicitamos, señor presidente, en forma muy respetuosa, para las obras y programas del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, dada la magnitud de los daños. También queremos manifestarle, señor presidente, que los gobiernos de los estados estamos totalmente en la disposición que los recursos bajen por medio de las dependencias federales. Y estamos listos para ayudar y coordinar todos los esfuerzos de su gobierno para que llegue la ayuda en forma inmediata a cada uno de nuestros estados y a cada una de nuestras poblaciones. Señor presidente, amigas y amigos todos, México enfrenta hoy importantes y delicados retos. De todos ellos, la atención a la sequía es, sin duda, el más urgente y el de mayor contenido humano y social. Es importante decirlo, aún cuando empiecen las lluvias en 2012, el ciclo apenas habrá de reiniciarse. Es decir, no va a llover maná del cielo, ojalá así fuera. El ciclo apenas va a iniciar. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para que esta ayuda en agua y alimentos pueda tener un mediano y largo plazo. Frente a este gran desafío, hoy el Gobierno de la República, con el liderazgo del presidente Felipe Calderón Hinojosa, responde con sensibilidad y responde con responsabilidad. A todos corresponde responder con el mismo nivel de compromiso a este noble esfuerzo, en un marco de cooperación institucional y de solidaridad plena con la población afectada. A todos corresponde también cuidar que las inercias de la burocracia en los 3 niveles de gobierno no derroten lo que el liderazgo político hoy constituye y hoy compromete.
En esta tarea no hay lugar para diferencias por colores políticos, ni para controversias por protagonismos personales. La gente quiere soluciones y no conflictos. Quiere cooperación y no confrontación. Quiere respuestas y no protestas. La sequía nos reclama trabajar unidos por México, por el campo, por quienes menos tienen y menos necesitan. Este es nuestro compromiso. Esta es nuestra responsabilidad. Muchas gracias a todos. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos a realizar la firma del acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas y a los secretarios de Estado a realizar el refrendo correspondiente. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Señor licenciado César Duarte Jaques, gobernador del estado de Chihuahua. Señor licenciado Rubén Moreira Valdés, gobernador del estado de Coahuila. Contador público Jorge Herrera Caldera, gobernador del estado de Durango. Doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador del estado de San Luis Potosí. Licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del estado de Zacatecas. Estimados secretarios de Estado, directores, muy apreciables miembros de la comunidad empresarial que hoy nos acompañan, muy estimados colaboradores del Gobierno federal, señoras y señores de los medios de comunicación, querida Margarita, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Los he convocado para dar a conocer a ustedes los términos del Programa Integral para la Atención de la Sequía y, concomitantemente, a ser testigos de la firma del acuerdo
mediante el cual agilizamos la liberación de recursos del gobierno federal destinados específicamente para la atención de esta difícil situación de sequía que se vive en una gran parte del país y particularmente en los estados del centro y del norte de la República. Nuestra prioridad es muy clara: garantizar el suministro de agua potable y de alimentos básicos a todas las familias afectadas por esta contingencia. O en otras palabras, lo que buscamos primordialmente, además de otros objetivos, es que ninguna familia mexicana se quede sin agua o sin alimento a causa de esta sequía. Como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, y hoy lo reitero yo, esta grave sequía, señores, es otra muestra más de los efectos devastadores ya del cambio climático en México y en el mundo. Al igual que en otras partes del planeta, en nuestro país se están presentando condiciones climáticas excepcionales. Lo mismo lluvias sin precedentes que, como en este caso, sequías sin precedentes. Condiciones excepcionales de falta de lluvia. Para poner en perspectiva la severidad de este fenómeno, como ya se ha dicho aquí, 2011 fue el año más seco, específicamente hay que decirlo también con claridad, el año más seco para más del 30% del territorio nacional en los últimos 70 años, que son además los únicos años que tenemos registro. O sea que seguramente estas cifras históricas avanzan mucho tiempo más atrás. Actualmente la sequía, estimamos, hemos contabilizado, afecta a más de 1,200 municipios del país en 19 entidades de la República, aunque se trata de una sequía de distinta intensidad. Los más afectados son Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, los estados aquí dignamente representados por sus respectivos gobernadores, quienes han planteado insistentemente y con quien hemos discutido, con quien hemos platicado precisamente las diferentes aristas de esta problemática y las distintas alternativas de solución. De ellos, de todas estas comunidades, tenemos ubicados ya específicamente 260 municipios que van con un grado de sequía de moderada a sequía extrema. Ahí estamos concentrando la mayor parte de nuestro esfuerzo. Esta situación, como ustedes imaginarán, se convierte en una muy grave amenaza a los niveles de bienestar de la población afectada. Muchas familias están enfrentando serias dificultades para llevar los alimentos indispensables a la mesa familiar. Existen además cuantiosas pérdidas o riesgos de pérdida en los sectores productivos. Tan solo en el año pasado se siniestraron conservadoramente más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos, se perdieron también decenas de miles de cabezas de ganado, y todo ello ha significado un duro golpe para tanto los productores como los trabajadores del campo, que son uno de los principales motores económicos de las economías de los estados del centro y del norte del país. Frente a esta contingencia, el gobierno federal ha actuado de manera decidida y con un enfoque previsor. Hay que señalar que como antecedente pusimos en marcha en julio del año pasado la estrategia para la atención de los estados afectados por la sequía correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado y canalizamos recursos en el segundo semestre por más de 5,000 millones de pesos en apoyo a las familias y a los sectores productivos. En lo personal, en los últimos meses he estado también recorriendo una buena parte de esos estados. He estado en particular en la Sierra Tarahumara, dormimos ahí, mi esposa y yo, el gobernador también, su familia. Estuvimos atendiendo a varias comunidades, recorrimos albergues indígenas. Hemos estado ahí, por ejemplo, para lanzar un programa muy importante entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social de vivienda indígena. Nos hemos propuesto como meta dotar a todas las familias rarámuris de una vivienda digna, un proyecto que contempla en su primera etapa más de 25,000 viviendas y ya llevamos avanzadas unas 1,500. Estuvimos también apoyando con programas sociales, los que se conocen, intensificados y focalizados a la problemática de esta región, oportunidades,
Seguro Popular, 70 y más, en particular énfasis el programa de apoyo alimentario a aquellos indígenas que por no tener escuela cerca de la comunidad no entran dentro del programa Oportunidades, y los estamos apoyando con un apoyo alimentario específico, con lo cual estamos atendiendo esta precaria situación económica en la que viven no de ahora, sino desde hace muchas décadas, siglos, precisamente tales comunidades. Estuve también en el estado de Durango, en particular en la zona norte, posteriormente en la capital, pero en la primera ocasión para entregar apoyos precisamente a agricultores, para pagar las coberturas de los seguros agrícolas que hemos contratado. En Zacatecas estuve también el día de ayer para entregar agua potable y presentar precisamente el programa de suministro de agua potable que hemos echado a andar. En San Luis Potosí estuve también antes en un proyecto bien importante de agricultura protegida, que es una de las alternativas que tenemos que explorar. Precisamente estuve en el altiplano y hemos estado trabajando pues no solo a través de las dependencias aquí presentes, sino de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, con las comunidades rarámuris, con los tepehuanes, mexicaneros, huicholes, que son las comunidades que están afectadas o que entran dentro de esta zona de afectación. Una de las medidas más importantes de previsión que tomamos el año pasado fue precisamente el entrar a una expansión de los sistemas de cobertura agrícola. Esto ha sido muy importante. ¿Por qué razón? Porque precisamente estas circunstancias de catástrofe, de sequía, de inundación o de helada, la manera en cómo mejor pueden ser manejadas por un agricultor en lo personal o por un gobierno es a través de una asignación adecuada de los riesgos en los sistemas de seguro. Y por esa razón hicimos un programa muy intensivo de aseguramiento tanto de cabezas de ganado como de parcelas agrícolas, que nos ha permitido precisamente paliar la situación de muchos agricultores. Ya hemos entregado una buena parte de los recursos que nos pagan las aseguradoras y están a disposición de las tesorerías estatales, que a su vez están en proceso de entregarlas, así debe de ser, a los beneficiarios finales. Y la otra parte muy importante de la previsión del año 2011 fue precisamente preparar en el presupuesto de egresos de la Federación para el presente ejercicio 2012 provisiones suficientes para enfrentar la emergencia provocada por la falta de sequías a lo largo del 2012. Sabemos que el problema mayor no se presenta cuando deja de llover, sino precisamente cuando se prolonga, o más bien en las vísperas del siguiente periodo de lluvias, que es cuando la sequía se hace mucho más dolorosa y mucho más intensa. Gracias a este esfuerzo, que debo advertir además para aclarar las cosas, es un esfuerzo que se presentó en el proyecto de presupuesto de egresos, que se discutió con todas las fracciones parlamentarias presentes en la Cámara de Diputados y que se aprobó unánimemente. Pudimos lograr que el presupuesto de egresos contemplara con el fondeo respectivo correspondiente en la Ley de Ingresos, porque esa es la clave de poder aprobar precisamente los decretos presupuestales, partidas históricas que sumadas nos arrojan casi 34,000 millones de pesos para atender a las familias y a los productores afectados por esta difícil circunstancia. Debo decirles, amigos, como es evidente, que esta es una bolsa sin precedentes. Nunca se había destinado tanto dinero presupuestalmente ex ante para atender una situación catastrófica, ya no digamos de sequía, para atender cualquier situación catastrófica en México. Ayer el secretario Meade daba, por ejemplo, cifras muy reveladoras. Entre 1997 y el año 2006, el país gastó en riesgos catastróficos, en pago de Fonden, 3,700 millones de pesos. 3,700 en casi 10 años antes de este gobierno. Nosotros en el primer año de gobierno, con las inundaciones de Tabasco, ya empleamos 10,000 millones. Y este año, tan solo para sequía, estamos previendo casi 34,000 millones de pesos. En otras palabras, nunca antes el gobierno mexicano y probablemente muchos otros gobiernos en países en desarrollo habían previsto una ayuda de este tamaño para un riesgo catastrófico y mucho menos para uno específicamente orientado a la sequía. Esta bolsa sin precedentes, pues, es una suma de recursos tanto presupuestales,
también hay que aclararlo, como recursos financieros de las dependencias federales involucradas en la atención de la sequía y de la banca de desarrollo. Puedo afirmar, pues, que contamos con recursos presupuestales y financieros para hacerle frente a esta contingencia en los municipios y en las comunidades afectadas. Tenemos los fondos y sí hay que señalar que las restricciones impuestas por una normatividad extraordinariamente severa para el ejercicio del gasto, que probablemente un ciclo de desconfianza recíprocas a lo largo de los años ha generado una enorme dificultad para el ejercicio de los recursos, nos ha impedido quizá a todos tener la agilidad que una situación de esta magnitud amerita. Sin embargo, y es por ello que al dialogar con la gente percibo claramente que con toda razón y justicia, pues hay un reclamo ciudadano para agilizar la entrega de los apoyos, para agilizar la entrega de las ayudas que los productores necesitan. Hay una clara exigencia de la sociedad, comprensible, para asegurar el abasto de agua potable y para asegurar la distribución de los alimentos que requiere la población afectada. Y en particular subrayo, para distribuirlos indiscriminadamente, sin ningún sesgo partidista o de cualquier otro interés, un fenómeno que por desgracia ocurre en algunas ocasiones en las comunidades más alejadas de México. Es por eso muy importante que haya el compromiso político explícito tanto del presidente de la República, los secretarios de Estado, como de los señores gobernadores, para que el dinero se emplee con absoluta honestidad y sin sesgos ni discriminaciones para nadie. Esto es prioridad para todos. También quiero decirles, señores, a los servidores públicos aquí presentes y a los que están trabajando en el campo respectivo, que aquí si siempre hay una exigencia rigurosa de manejo honesto de tales recursos y disponibilidades, hoy con mucho mayor razón. No toleraremos ninguna desviación y ningún acto de corrupción y en el caso de que lo haya será especialmente perseguido y castigado, porque no se puede lucrar precisamente con estas situaciones de emergencia que padece tanta gente. ¿Qué estamos haciendo, pues, para agilizar los recursos que finalmente se van deteniendo en una normatividad abigarrada, compleja, que se ha venido estableciendo a lo largo de muchos años? Para garantizar el ejercicio inmediato de estos recursos federales destinados a la atención de la contingencia, el Gobierno ha puesto en marcha, y anuncié ayer, hoy reitero, el Programa Integral para la Atención de la Sequía, y en apoyo al mismo, hoy he firmado, como ustedes han atestiguado, el decreto que contiene el acuerdo que nos permitirá responder con agilidad, con rapidez, con flexibilidad ante esta situación. Es un decreto que permite incluso modificar algunas reglas de operación de los principales programas que hemos puesto en marcha. Se trata de medidas de excepción que nos permiten responder a una situación también verdaderamente excepcional. Las decisiones que contempla este acuerdo son las siguientes. Primero, la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional del Agua van a acelerar la entrega emergente de agua por todos los medios posibles. ¿Cuáles son todos los medios posibles? Desde luego, rehabilitar sistemas de distribución de agua en las comunidades que lo necesiten, y si no tienen sistemas de distribución de agua adecuados, llevar el agua, y lo estamos haciendo ya a través de carros tanque y cisternas en las comunidades que así lo requieran. Es importante señalar, el secretario de Desarrollo Social mencionó 40 pipas de 10,000 litros, la verdad son 40,000 carros tanque, pues, él me pasó el dato, así que además fue un lapsus aquí, ¿no? 40,000 carros tanque de 10,000 litros cada uno, que si se pusieran en línea, ayer hacíamos la cuenta, harían una línea contigua de pipas desde Zacatecas hasta Guadalajara. Y para el programa que hemos acordado y diseñado con mucho cuidado con los secretarios de Estado, estamos planeando una distribución de acarreos de agua de pipa, de transporte de agua en pipas, que si se formaran todos esos viajes cisterna, formarían la línea, como dijo el secretario, una línea desde Mérida hasta Tijuana. Un esfuerzo inédito, insólito en el país,
para llevar agua potable. Y además un sistema muy interesante que atestiguamos ayer en una comunidad muy pobre del estado de Zacatecas, en Corrales, del municipio de Juan Aldama, del estado de Zacatecas. No solo se entrega el agua, sino que se han formado comités en esas comunidades. Se entrega el agua, se entrega en una cisterna también de una gran capacidad, 10,000 litros o 5,000 litros, con llaves para poderlas distribuir a las amas de casa, a la gente. Y hay un comité de ciudadanos organizado precisamente por los propios ciudadanos que se encarga de vigilar el adecuado manejo de ese tanque, a fin de que no haya abusos, no haya desperdicios y que el agua pueda ser suministrada con eficacia. Esto es muy importante. Segundo, Conagua va a poner en marcha un programa de rehabilitación y construcción para pozos de uso doméstico. Además, va a intensificar las acciones para mejorar el manejo de cuencas y acuíferos con el propósito de disponer de una mayor cantidad de agua para las personas. Todos sabemos que tenemos que hacer un uso óptimo de los escasos recursos hídricos de que disponemos y por eso también Conagua va a fortalecer las labores de supervisión y de inspección, particularmente para el uso adecuado, lícito y sin abusos del agua disponible, particularmente en esta zona. En otras palabras, amigas y amigos, Conagua, además de la labor que hacen los gobernadores, adicional a la labor conjunta que estamos haciendo los gobiernos de los estados, aún por su propia cuenta, tiene la encomienda de revisar cómo le está llegando agua a una comunidad. Por ejemplo, la comunidad cualquiera, Ojitos, me hablaban de otra comunidad ahí pegada a donde estamos, donde no tenían agua. Si Ojitos tiene un pozo viejo que ya no funciona, Conagua va a pagar la modernización, la rehabilitación de ese pozo. Si al pozo le falta una bomba eléctrica, o bien es una bomba que consume mucho diésel y por eso no la usan, va también Conagua a financiar la rehabilitación y a poner la rehabilitación de ese pozo, la sustitución de la bomba para que el pozo funcione. Si la comunidad tiene pozo o comparte pozo con otra comunidad y lo que le hace falta es un sistema de suministro, Conagua va a llevar las líneas de suministro a esa comunidad. Finalmente, si la comunidad no tiene pozo, no tiene línea de suministro, pero es factible que ahí haya agua en el subsuelo, Conagua va a perforar el pozo. Y para esto, me anticipo a otras cosas que voy a comentar más adelante, también he instruido que de acuerdo con la ley, porque esto no lo hacemos en violación a un ordenamiento legal fundamental, estoy cambiando las reglas para que, dado que es una situación de emergencia, no se requiera la manifestación de impacto ambiental, que de repente puede tardar algunos días y de repente algunos años, para que pueda perforar ese pozo, sino que actúe de inmediato precisamente para poder actuar. Yo no es que deba tardar años, es decir, sí o no se puede, en fin, pero en este caso vamos a eliminar el requisito de manifestación de impacto ambiental. En otros temas que estamos, tercero, otra cosa para acelerar el trabajo, particularmente de Conagua y de las secretarías. Conagua, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, van a realizar ajustes a la normatividad vigente. Yo le estoy muy agradecido a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, al secretario Mida, a los subsecretarios, al procurador fiscal aquí presentes, por la agilidad con la que movieron este proceso y por la agilidad con la que acomodaron las partidas para que esto pudiera funcionar. Pero ahora les voy a instruir otra cosa, que en el lapso de 24 horas puedan verdaderamente adecuar la normatividad para que esto pueda fluir y este programa pueda de inmediato. Algo muy importante que hicimos en estas largas horas de discusión de este decreto. Yo había escuchado creo que de todos o de varios de los gobernadores aquí presentes, que uno de los principales problemas que tenemos precisamente para ejercer los recursos es el par y paso. Es decir, como creo que literalmente significa, es pues dando y dando, vamos a decirlo en términos mexicanos, una paridad en la aportación del gobierno federal y de los estados. Cuando el gobierno federal pone su aportación, si falta la aportación estatal, entonces se detienen mucho los programas. ¿Qué estamos haciendo en particular en estos casos les cuento una anécdota, cuando yo entré a la presidencia de la República, todavía había obras
Ya estaba yo atendiendo el huracán Dean, cuando había obras del huracán Stan, de varios años antes, pendientes de hacer por la falta del paripazo. Y también, como nos ha tocado enfrentar muchas circunstancias de riesgo catastrófico, aquí hago un paréntesis respecto de mis notas, pasaba otra cosa, que venía la tragedia y el Fondo Nacional de Desastres no podía aplicar recursos hasta que se hiciera el gasto, se comprobara el gasto, se comprobara la necesidad del gasto y se pasara la factura. O sea, era un proceso largo que impedía actuar con la emergencia. Aquí hemos reformado en diversos actos la reglamentación del Fondo Nacional de Desastres. Primero, por ejemplo, el primer evento fue que lo cambiamos radicalmente para que los estados puedan tener un anticipo del Fondo Nacional de Desastres y puedan actuar de inmediato en la contingencia. Luego una segunda modificación que fue más bien en la práctica, que fue con otro huracán, porque la verdad nos ha tocado enfrentar muchos desastres naturales, somos expertos ya en ese tema, las inundaciones de Tabasco, los deslaves sobre el río Grijalva, el huracán Alex que destruyó Monterrey, que pegó muy fuerte también en Coahuila, por cierto, las heladas en Sinaloa, los temblores en Baja California, las sequías nuevamente ahora, en fin. Luego hicimos otra modificación, cuando hubo un huracán muy fuerte en Veracruz, ahorita ya no me acuerdo en cuál es, pero en fin, un huracán devastador. Como había un problema de paripazo también, lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con el gobierno del estado y el paripazo se puso en especie, es decir, nosotros hicimos determinadas casas, ahí hubo que reparar pues cerca de 40,000 viviendas, yo creo que no ha habido una reparación. ¿Cuántas fueron, secretario Félix, las viviendas de Veracruz? 122,000. Y bueno, en fin, ya ahora sí que me quedé corto, pero lo que hicimos fue dividirnos las viviendas con el gobierno del estado, con lo cual pudimos entrar de inmediato a reparar esas viviendas. Yo lo aludo así porque lo mencionaba ya el señor gobernador de Durango, y yo creo que podemos en el Fonden, gobernadores, hacer algo similar. Podemos establecer mecanismos prácticos para que sin violentar la norma entren de inmediato los recursos en aplicación. Y una tercera reforma muy importante que hice recientemente fue que el Fondo Nacional de Desastres, que se aplicaba para inundaciones, terremotos, huracanes, pero no se aplicaba para sequías, ahora el Fondo Nacional de Desastres también se aplica para sequías, con lo cual habrá una enorme disponibilidad de recursos siguiendo estos procesos para aplicar cuanto antes del Fondo Nacional de Desastres en auxilio de estas comunidades. De manera tal, amigas y amigos, que esta suma de esfuerzos ha puesto la mayor disponibilidad de recursos en la historia del país para hacer frente a este o a cualquier desastre que pueda haber. Hay otra reforma también, mediante el cual se establece un mecanismo financiero muy complejo, en fin, hay ahí por ahí un bono cupón cero y una serie de cuestiones, pero que multiplican las capacidades financieras del Fondo Nacional de Desastres. Bueno, me refería en mi punto tercero, cerrando este enorme paréntesis, a que la celeridad que exigen las circunstancias nos ha llevado a establecer un mecanismo también muy creativo, legal desde luego, mediante el cual no habrá necesidad, en el caso de los gastos de Conagua, de esperar el paripazo de los estados. En otras palabras, el gobierno federal va a poder ejercer fondos de manera directa por cuenta propia y de manera inmediata, sin que tenga que esperarse que se concrete la aportación que por norma corresponde a los gobiernos estatales, el conocido paripazo, y eso nos permitirá invertir inmediatamente recursos federales disponibles en infraestructura hidroagrícola, en agua potable, en alcantarillado, en saneamiento, en beneficio de la gente. Para tal efecto, pues, reitero, la Secretaría de Hacienda y de Economía van a emitir en un plazo máximo de 24 horas los dictámenes de impacto presupuestario y de mejora regulatoria correspondientes. Tienen un plazo fatal para autorizar el ejercicio de estos recursos. De manera tal que Conagua puede llegar de inmediato a poner esos pozos, a corregir esas tuberías, a poner los bordos con la Comisión Nacional de Zonas Áridas, como explicaré más adelante. Cuarto punto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de excepción previsto en la ley,
no requerirá, y esto es fundamental, que agradezco el esfuerzo de Semarnat, la aplicación de la situación de emergencia que la propia ley establece, no requerirá como condición previa la manifestación de impacto ambiental a las obras de Conagua que atenderán esta emergencia a fin de hacer más rápida su construcción. Comentábamos también en el análisis que hay que hacer, por ejemplo, una presa de gaviones, o hay que hacer una UAC, o hay que hacer obras de retención, obras de conservación de suelo para la época de lluvias, que desde luego esperamos que se dé, pero que a veces son obras tan pequeñas que la manifestación de impacto ambiental, por un lado, retrasaba enormemente su ejecución y por la otra salía como una parte enorme del propio costo de la obra, con lo cual la hacía inviable. Ahora no será necesario en este programa la manifestación de impacto ambiental. Quinto, la Secretaría de Salud habrá de reforzar el monitoreo y vigilancia de riesgos y enfermedades asociadas a las sequías, porque sabemos que la salud es más importante, y en coordinación con los estados vamos a focalizar las caravanas de la salud, que ¿cuántos tenemos ya, secretario? ¿Pero cuántos tenemos por todas en el país? Las caravanas de salud, que es un programa que iniciamos nosotros, que es poner equipo médico y prácticamente consultorios, en algunos casos quirófanos móviles, que ha llegado ya al número de 1.500 en el país. Vamos a focalizar todas las que podamos precisamente a la zona de sequía para poder atender más puntualmente cualquier riesgo sanitario. Sexto, la Secretaría de Agricultura y en particular la Comisión Nacional de Zonas Áridas habrán de agilizar los recursos destinados a creación de pequeña infraestructura para captación y almacenamiento de agua, a fin de que los beneficiarios cuenten con obras terminadas antes de que comience, que esperamos que comience pronto, la temporada de lluvias. Es decir, todas esas obras de captación de agua de los techos, captación de agua pluvial para riego, captación de agua en represas, en gaviones, en aguajes, en fin. Séptimo, la Secretaría de Economía habrá de incrementar los apoyos a los molineros de masa de nixtamal, ampliará algunos cupos, por ejemplo, el cupo de importación de frijol, a fin de garantizar el abasto de este alimento en las zonas de sequía del país. Como bien han dicho los gobernadores, una buena parte de los mexicanos que ahí viven son agricultores de autoconsumo. Entonces, concentrémonos en garantizarles el consumo, con lo cual estaremos resolviendo una gran parte de esta problemática. Y reitero, habremos de poner todos los recursos a nuestro alcance para garantizar el abasto de agua y el abasto de alimentos para el consumo humano en todo el país. Octavo, las Secretarías de Agricultura y de Hacienda seguirán promoviendo la cobertura o las coberturas de aseguramientos catastróficos. Es decir, vamos a asegurar para este año 2012 todas las hectáreas de cultivo posibles y todas las cabezas de ganado posibles. Propongámonos esa meta y desde luego el gobierno federal va a apoyar decididamente estos programas de aseguramiento, porque tampoco sabemos qué pueda ocurrir este año 2012. Todavía no se regulariza el clima, es decir, todavía seguimos teniendo la presencia de un año seco. Enero está siendo también otra vez el sexto o el séptimo año más seco en muchísimos años. De tal manera que necesitamos asegurar el riesgo catastrófico agricultor por agricultor, ganadero por ganadero, y para eso se requiere nuevamente la colaboración de todos. Los recursos para comprar esos seguros los tiene el gobierno federal y los pone desde luego en la mesa para prevenir y resolver este riesgo. Agroacemex va a hacer evaluación de daños y pago de indemnizaciones en un plazo no mayor de 20 días a partir de la integración del expediente, para que los productores puedan cuanto antes regresar al trabajo de campo. Y vamos a redoblar, como dije, el esfuerzo para incrementar la cobertura de seguro agrícola. Por otra parte, he instruido a la Secretaría de Agricultura que garantice el abasto de maíz para consumo humano. Tenemos una producción importante, suficiente en el país, no obstante alguna merma que tuvimos en la época de la helada. Afortunadamente pudimos reponer la gran parte, la gran mayoría precisamente de los cultivos de ese ciclo otoño-invierno, pero en cualquier caso he instruido al secretario de Agricultura para que adquiera por sí o con apoyo de Diconsa de Sedesol las reservas que juzgue necesarias o los contratos de futuros que juzgue necesarios para garantizar plenamente el abasto de maíz para consumo humano en el país y también, hasta donde sea necesario, el abasto para consumo de actividad agropecuaria. Noveno, la banca de desarrollo
otorgará financiamiento a los estados afectados por la sequía bajo condiciones preferenciales. Estamos hablando de tasas ya muy reducidas, particularmente para los productores de granos básicos, en forma preferencial, expedita, a fin de mantener la liquidez y reactivar la economía de los productores afectados. En particular, tenemos un programa con la agricultura y con apoyo de la Banca de Desarrollo para financiar preferentemente cultivos de granos básicos, entre otros el maíz, en estados del sureste mexicano que no tienen problemas de sequía y que tradicionalmente no han sido apoyados o no se ha fomentado en ellos el cultivo de granos básicos. Podemos sustituir una gran cantidad de la producción del centro y norte del país, particularmente en aquellos estados que no tienen problemas de agua. Y décimo, vamos a fortalecer las medidas presupuestarias para hacer frente de manera expedita a esta contingencia con varias acciones. Las menciono también. Primero, la Secretaría de Hacienda resolverá, a más tardar, como ya dije, en 24 horas las solicitudes de adecuación presupuestaria de programas y proyectos dentro de este programa integral para la atención de la sequía. Y para que estos se registren también suprimiendo o sustituyendo un paso que toma mucho tiempo, que es la evaluación de costo-beneficio, que también puede tomar semanas, meses, y que en esta ocasión vamos a eliminar tratándose del tema de sequía, tal como contempla la ley, hay que advertirlo, en casos de emergencia. Segundo, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los titulares de las dependencias, habrá de emitir de manera inmediata y prioritaria las declaratorias de desastre natural en los municipios más afectados por la sequía, y las Secretarías de Gobernación y de Hacienda habrán de establecer una reserva especial de recursos dentro del Fonden para atender específicamente la sequía. Por eso vamos a asegurar la oportuna asignación y aplicación de fondos para mitigar los efectos de sequía severa que afecta a varias entidades, gracias, merced al decreto que ya hemos modificado, para que los recursos del Fonden se puedan utilizar también en la sequía a partir de ahora, como ella ha dicho antes. Finalmente, hay un mecanismo aprobado por el Congreso de la Unión en este presupuesto que es nuevo, que es el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, que se constituyó en el presupuesto de egresos 2012 y mediante el cual las entidades federativas pueden disponer recursos importantes, por lo menos, para realizar acciones de infraestructura que incluyen equipamiento, desarrollo agropecuario, desarrollo forestal, desarrollo acuícola, desarrollo pesquero, infraestructura, ya dije, el pago de obligaciones de concurrencia de recursos con la Federación, el pago de paripasos, por ejemplo. Es un programa muy novedoso que tiene varias vertientes. Una, por ejemplo, que yo recuerdo es que la Federación pone el capital y los estados lo único que tienen que hacer es servir los intereses a lo largo de un plazo muy largo de tiempo y con ello realizar todas estas obras de infraestructura, de apoyos agrícolas, etcétera, etcétera, e incluso poder poner su propio paripaso. En fin, amigas y amigos, estas son acciones muy importantes. Con este acuerdo, el gobierno federal responde con hechos a las demandas de las familias y los productores. Se trata de decisiones de política pública que tienen ya un impacto inmediato, positivo en la calidad de vida de la población que está sufriendo más por esta situación climática y que contribuyen también, van a servir para dinamizar el crecimiento y el desarrollo regional. Protegen hasta donde es humanamente posible la actividad productiva, contribuyen a preservar el empleo y el ingreso de familias afectadas. Me faltó mencionar que tiene un componente muy importante de empleo temporal a desarrollar por varias de las dependencias que ya he citado. Quiero finalmente agradecer a muchas instituciones públicas y privadas por el gran apoyo que ya están dando a las comunidades afectadas por la sequía. En primer lugar, al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México, que como siempre están ahí en la primera línea de servicio a la comunidad. A fundaciones privadas, a la Fundación Walmart, a la Fundación Chrysler, a la Fundación PepsiCo Quaker, a la organización Un Kilo de Ayuda, a Banco de Alimentos, a la Fundación Banamex, a la Cruz Roja, a la Fundación Protarahumara, al Grupo Alpura, a la Fundación Banorte Gruma, a Nestlé, al Grupo Unidos por Ellos, a la Red de Universidades Unired, a los bomberos de la Ciudad de México que también haciendo labores de acopio. Margarita, mi esposa, ha estado trabajando
junto con el DIF, con todas estas fundaciones, y ya se está canalizando de manera muy importante ayuda a los estados con mayores problemas. A la Cruz Roja le agradezco especialmente su esfuerzo y le pido nuevamente su ayuda para que nos ayude a organizar una colecta de manera ordenada que permita llevar alimentos y agua particularmente a las comunidades más afectadas. A las organizaciones no gubernamentales, si gustan desde luego hacer colectas y distribuirlas, bienvenidas. Les pediría particularmente que nos ayuden, primero a diagnosticar qué comunidades les hace falta ayuda, porque nosotros podemos llevársela, pero a veces no tenemos la información completa. Y segundo, que nos ayuden a supervisar que la ayuda llegue y que la ayuda llegue equitativamente y sin discriminación. En fin, hoy reitero, amigas y amigos, que como en otras ocasiones, a pesar de las adversidades que hemos enfrentado, como en otras ocasiones, los mexicanos enfrentaremos y superaremos con creces esta sequía que hoy enfrentamos. Esta adversidad no privará ni de agua para consumo humano ni de alimentos a la gente que más lo necesita. Tenemos muy claras nuestras prioridades, usaremos todos los recursos disponibles para ayudarle a la gente más pobre, a los pueblos y comunidades indígenas de esa zona, a la gente del campo, también a la gente de la ciudad, si tiene estas carencias. De ninguna manera vamos a permitir que millones de familias del norte y el centro del país vean frustradas de manera injusta sus posibilidades de salir adelante. Vamos a apoyar con programas que ya están en marcha, como completar el 70 y más, por ejemplo, de zonas rurales, también llevarlo a las zonas urbanas, y aunque no tenemos recursos suficientes para su operación, pues trataremos de jerarquizar y priorizar en las zonas urbanas de las zonas afectadas, en fin. En síntesis, amigos, el Gobierno federal tiene un programa integral para la atención de la sequía, cuenta con los recursos que previsoriamente se señalaron en el presupuesto y aprobó el Congreso, y está decidido a actuar con todo para responder a este y a otros problemas que más afectan a los mexicanos. Seguiremos utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance de manera integral para proteger la calidad de vida de las familias afectadas y fortalecer las capacidades de los productores y de los emprendedores. La gente de Chihuahua, de Coahuila, de Durango, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de 14 estados más que también están afectados, debe saber que tanto los gobernadores aquí presentes como un servidor estamos listos, decididos y absolutamente determinados a ir y a estar codo con esas familias en su ayuda. Muchísimas gracias por su atención.